Vamos a tener la lectura y después vamos a cantar un segundo himno. La lectura la hemos de tener en el libro de Primera Corintios, en el capítulo 4. Primera Corintios, y vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Hasta aquí la lectura. Y vamos a dar lugar al pastor Daniel para que continúe con la reunión. Que el Señor lo bendiga. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, vamos a tener unos pensamientos para finalizar este día de acción de gracias, donde recordamos, como siempre, en primer lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero también es el lugar y el día de culto cristiano, donde los renacidos, los redimidos, nos reunimos con este bendito y santo propósito que es rendir honor, gloria y loor a nuestro Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Por lo tanto, siempre los mensajes que se realizan tienen el propósito de publicar y de proclamar la obra de Jesús en favor nuestro, en favor del hombre, en favor de la humanidad, pero también enseñar para que haya enseñanza también para los creyentes. Dice la palabra que un padre de familia, un buen padre de familia, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las nuevas para aquellos que deben seguir creciendo en la gracia y en la fe, y aquellas cosas, como decía nuestro hermano en la anterior reunión, aquellos rudimentos básicos de predicación del Evangelio, del fundamento, del principio de la palabra de Dios, para los que recién comienzan. Tiene que haber para todos. El Señor reparte y da alimento oportuno a cada alma conforme a la necesidad que Él conoce en lo profundo de cada corazón. Es bueno predicar el Evangelio y añadirlo siempre que nos reunimos, pues el propósito es que las almas se salven y vengan al conocimiento de la verdad, pero como bien lo dijo nuestro hermano, si el alma no recibe el alimento para su crecimiento, se queda estancada. Y a lo largo va necesitando, pues, ese principio solamente, aunque nos hace salvos, no nos genera el alimento, el sustento para el andar cotidiano, para enfrentar, como cantábamos en este himno, las luchas, los conflictos, los problemas. Necesitamos también ir conociendo de la doctrina y de los misterios de Dios que están revelados en la palabra de Dios para poder crecer, primeramente habiendo nacido por la fe, luego crecer en ella, para luego andar fielmente en esa fe una vez recibida. Y así cada uno ir desarrollando en su vida en forma progresiva y, si fuera posible, sin pausa, ese crecimiento espiritual tan necesario que es en la vida de todo hijo de Dios para que la Iglesia de Jesucristo cumpla la función que debe cumplir en este mundo, que es predicar el Evangelio y cumplir el mandamiento del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, la Iglesia debe saber que hay un propósito en predicar todo el consejo de Dios. No solamente una parte, una buena parte, sino también toda la parte. Todo el consejo de Dios, que siempre ha de ser bueno y edificante para todos nosotros.
Este texto que recién leímos, que se encuentra ahí en Corintios, nos habla de la experiencia nada más y nada menos que del apóstol Pablo cuando le hablaba a aquellos hermanos en Corinto para que fuera esa su experiencia frente a un mundo que debía ir conociendo el mensaje de salvación y de la predicación del mismo. Y la primera cosa era el hecho de tener, de estimar, quiere decir esto, de tener esa posición bíblica, humana, práctica, delante de los hombres, de los ojos de los hombres, del discernimiento de los hombres, como ministros, como trabajadores, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Y dispensar, repartir todos aquellos bienes recibidos de los misterios de Dios que en este tiempo se nos van revelando a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo dice bien claro, y dispensadores de los misterios de Dios. Y se requiere, más ahora, se requiere, ¿qué cosa? Que tales dispensadores, que tales representantes de Cristo, embajadores de este evangelio, tengan una particularidad muy especial que aquí se la resalta. Cada uno en forma particular, personal, que después podrá ser también colectiva, pero comienza en forma individual. ¿Qué cosa? Lo que aquí nos habla la palabra, sea hallado fiel. Qué importante es entonces esto. Ya no solo para un renacido, que se requiere que sea salvo, para que sea santo, para que luego también sea fiel, y que sea hallado de esta manera. Esta mañana tuvimos parte de un estudio, digo parte porque yo no lo pude terminar, de la vida que hablaba de la grandeza que venimos hablando de hombres de Dios y resaltando determinadas particularidades dentro del hecho de la fe de la vida de estos siervos de Dios. Hombres sujetos a semejantes pasiones que las nuestras, pero hombres que procuraban agradar a Dios y, como bien decíamos esta mañana, inclinaban el corazón a servir a Dios y a que ese texto que hoy Pablo nos predica a nosotros, que sigue vigente en nuestro tiempo, era vigente en el tiempo de ellos también. Siempre Dios requirió que sus ministros, hoy los de Cristo, ayer los testigos de Dios, aquellos que fueron puestos por testimonio, sean hallados fieles. Y esto es lo que hoy se resaltaba en la experiencia de este hombre de Dios que se llama o se llamaba Samuel, que era un hombre muy particular. Hablamos de su nacimiento, la forma en que vino a este mundo, no a la manera de Cristo, por supuesto, sino como fruto de una oración, voto, compromiso de la madre y cumplimiento de la misma al haber recibido de parte de Dios lo que le pidió. Pero luego vemos en el niño un desarrollo progresivo, desde niñito, de joven y luego ya de mayor.
Podemos hablar hasta su juventud, pero la Biblia lo recalca claramente. Fue un hombre que tuvo particular desarrollo de dones espirituales. Uno de ellos, por ejemplo, era el ser profeta de Dios, el de profetizar aquellas cosas que habrían de cumplirse, que anunciaba la palabra de Dios, que interpretaba los designios de Dios para el pueblo de Dios y anunciaba no solo al pueblo, sino aún también, como hemos visto esta mañana, al propio sumo sacerdote le declaraba la voluntad de Dios, lo que habría de hacer con él, con su familia y luego con el pueblo, lo que habría de suceder al pueblo si no se arrepentía, si no cambiaba la idolatría por una vida conforme a lo establecido en la palabra de Dios y a los mandamientos que tenían, y que desde muy pequeño aprendió a ser fiel en lo poco, cumpliéndose la palabra de Dios, que nos dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho también será puesto. Todos estos textos siguen siendo absolutamente vigentes. Lo fueron en los días de Samuel. No nos vamos a ir más atrás porque aún más atrás siguen siendo vigentes. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, es eterna. Como Dios no tiene principio ni tiene final. Que la haya dado en determinado momento no significa que no haya estado en Dios desde la eternidad. Eternidad que no tenemos medida humana, posible, forma humana, ni aún extrahumana para medir. Solamente Dios, que es eterno, tiene tal magnitud de medición para sí mismo. Le pertenece a Dios. Dios es eterno. Ahora bien, su palabra, por lo cual, también es la misma. Y el requerimiento para sus ministros, para sus servidores, es el mismo en todos los tiempos. Y en los tiempos de Samuel fue así. Primero fue un fiel ministro como niño en el templo, sirviendo a Dios. No sabemos cuáles eran las tareas, pero fue siendo enseñado, instruido. Fue enseñado, fue instruido, educado en el servicio al Señor, y creemos que correctamente, porque el sumo sacerdote, aunque cometió errores y no supo corregir a sus hijos, sabía y enseñaba correctamente, y a pesar de sus errores podía decir: Jehová es, Jehová haga según le parezca. Y instruyó a este niño, a este joven, y sabemos que a lo largo de su vida no dejó caer en tierra ni una sola de las palabras de Dios. Fue un fiel profeta del Señor. Fue hallado fiel, aún en el ministerio como profeta. También fue el último de los jueces. Terminábamos de estudiar hace unos domingos atrás, antes de comenzar con estos estudios, en el libro de Ruth, que decíamos, Ruth viene inmediatamente después de los jueces. Y cuando leíamos los jueces años atrás, vimos el ministerio de los tales en juzgar al pueblo, en gobernar, en dirigir, en hacer justicia, en cuidar al pueblo en determinados momentos. Cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios les enviaba un juez. Bueno, Samuel fue el último de los jueces, el último de un ministerio, de una dispensación, de un periodo de tiempo del trato de Dios con su nación, con Israel. Fue el último de los jueces de Israel. Y así lo dice la palabra del Señor como tal. Si quieren podemos leer algún versículo como para que vean que, fíjense en el capítulo 7, en 1 Samuel, capítulo 7, podemos leer el versículo 15.
donde nos enseña la palabra. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Fue juez, fue profeta, pero aparte tuvo una escuela de profetas. La escuela bíblica, el Señor la levanta en este tiempo para instruir, para enseñar a jóvenes o mayores que quieran servir al Señor y aprender a cómo deben servir al Señor. No como cada uno quiere servir al Señor, sino como el Señor quiere que le sirvamos. Y Samuel, bueno, fue pregonero en ese sentido, pues estableció una escuela de profetas, hombres a los cuales enseñaba cómo se debía interpretar la voluntad de Dios sanamente, con la sana doctrina. Eso lo podemos ver, si quieren también, para el que le interesa, en 1 Samuel, a ver, 19:20, a ver si... sí, en 1 Samuel 19:20. Y envió Saúl mensajeros mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. O sea, que si presidía, quiere decir que estaba al frente, y como un hombre ya grande, mayor, de experiencia, de ministerio, tenía el don precioso también de formar, con la ayuda y el auxilio de Dios, a hombres de Dios, a santos profetas de Dios. Sanos, porque había toda suerte de profetas como lo hay hoy en día. Había profetas mentirosos que anunciaban al pueblo paz, seguridad, prosperidad, como hoy, tal cual. A los cuales el Señor decía, yo no los envié. Entonces, Samuel era un profeta fiel y fue también juez. También fue sacerdote. ¿Por qué? Porque la madre lo consagró al sacerdocio desde que se lo pidió al Señor en oración. Y Dios le concedió su oración. Qué lindo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, le estoy pidiendo a Dios tal cosa. Bueno, la concede. Y si la concede, ¿qué? ¿Qué hacemos con ella? A veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, porque ella estaba muy amargada, amargura tenía en el alma. ¿Por qué? Porque no era madre y quería ser madre. Pero si el Señor le daba un hijo, se lo iba a dar a él. Qué compromiso, qué voto de condicionamiento. Si tú me das, yo te lo devuelvo. Y será para ti todos los días de su vida. ¡Ja! Imagínate hacer eso con Noah. Va a servir en la iglesia. Hoy lo tomé a Josi de ejemplo. Como ministro, con 3 años, un destetado, ya puede servir. Bueno, y ahora nos encontramos con el cumplimiento de esa promesa. Y fue instruido, como decíamos, en el sacerdocio, al punto tal que estaba capacitado también para ofrecer sacrificios a Dios como sacerdote. Y lo hacía como profeta y como sacerdote. Fue el gran problema que tuvo con Saúl, cuando ¿qué? Cuando adelantándose Saúl y el profeta no llegaba, ofreció él holocaustos y víctimas, lo cual la respuesta del profeta a un rey asesino, como lo era Saúl, fue locamente has hecho. ¿Cuántas veces habría que decirle esto a tantos hermanos carnales
que se adelantan a hacer cosas las cuales Dios no los envió ni los autorizó. Y no tienen ni el don, ni la capacidad, ni la autoridad espiritual para ejercer determinados oficios, y lo hacen porque tienen eso en el corazón. Yo siento en mi corazón. Cuidado con esos sentires. Cuidado con esos sentires. Porque nadie puede tomar la honra si no es llamado de Dios, como Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, al cual Dios llamó, vocacionó, formó y estableció y defendió cuando hubo que defender ese ministerio sacerdotal. Y ahora también, el profeta, el juez. Por eso siempre le decían, cuando llegaba y cuando llegó a la casa de David, ¿es en paz tu visita, profeta? Le decían. Porque como juez también podía ejercer justicia si las cosas no estaban andando correctamente. Y tenía autoridad. Y obró milagros en oración. Dios se manifestó y demostró aprobando el ministerio concedido, no porque él tuviera poder, sino porque Dios era con él y el Espíritu de Jehová era sobre él. El Espíritu de Jehová no es otro que el Espíritu Santo que está hoy en el corazón de cada uno de los renacidos. Fue fiel también como sacerdote, al punto tal que nunca nadie pudo decir nada en contra de él. Eso lo podemos leer, fíjense, en 1 Samuel 12, qué importante que es. Vemos que esto no cambia a través del tiempo. Hoy tendría que ser esto, todos estos predicadores de pacotilla, por decir un término antiguo, tendrían que tener esto, a ver si realmente es así. Dice, ahora pues, 1 Samuel 12:2, palabra de Dios, Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Y aquí estoy. Y ahora les pide algo. Atestiguad contra mí delante de Jehová Dios y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron a vos en una, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron, así es. Téngannos los hombres como ministros de Cristo. Y ahora se requiere que los ministros sean hallados fieles. Tal debería ser el predicamento desde el púlpito de todo aquel que toma la palabra de Dios y que ministra frente a una iglesia, que alguien se levante y que diga, ¿alguna vez te saqué algo? ¿Alguna vez te estafé con alguna cosa? ¿Alguna vez te pedí dinero prestado y nunca te lo devolví? ¿Alguna vez te engañé con algo? ¿Fui fraude en alguna cosa? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Alguno de ustedes, yo, le he pedido prestado dinero alguna vez?
para no devolvérselo más, aún teniendo necesidad, ¿eh? ¿Alguna vez le robé algo a alguno y haya podido encontrar en mi casa? Hoy le explicaba a mi hermana, sí, en Cristo. Una de estas 3 sillitas verdes es mía. Lo digo con todo derecho porque Dios es testigo. Porque me la regaló mi suegra. Pero la dejé acá en la iglesia porque es el juego que ella regaló el resto para... Ni ella podría decir que tomé algo y me lo llevé a mi casa. ¿Puede alguien decir algo contra mí? ¿Que lo he defraudado de alguna manera? ¿O que lo he engañado con la palabra? ¿O que le he mentido? ¿O que le he sobado la espalda, como quien dice, para que se sienta bien? ¿Sí o no? ¿Es un privilegio eso? Para mí sí. Para mí vale mucho. Si Dios permite, tal vez cumpla 70. Y en 35, 36 años de ministerio, y aún antes, ya siendo antes de ser pastor, tener cuidado de esas cosas. Ser fiel a lo que Dios nos enseña y nos manda. Y tener cuidado, porque hay casos, lamentablemente, de gente que es acusada de cosas fraudulentas, de engaños económicos, de abusar de la caja de la iglesia, de tomar prestado dinero de la caja y no devolverlo. Y Dios es testigo, yo tengo la llave de la caja, la única copia. Y a veces Nancy me pide, porque no viene, por favor, ¿podés retirar? Pero así como lo saco, lo pongo en una bolsa y se lo entrego a ella. No sé lo que hay. Y Dios es testigo que nunca toqué nada para mí. Dios es juez y es justo. Tal es, no porque me tome por ejemplo, sino como deberíamos ser todos. A ese punto. La confianza que debería haber. Y lo había en Samuel. Por eso se podía decir esto. Y todos los años que vivió, juzgó a Israel de la misma manera, en forma intachable. Sus hijos no. Sus hijos salieron igual a Ovni y Fines, creo que eran los hijos de Elí. Unos delincuentes totales. Algunos dicen que ese fue el pecado de Saúl, de no saber educar a sus hijos. Samuel, perdón. De no saber educar a sus hijos. Y yo creo que no. Esa es la decisión personal que cada uno, porque dice, cada uno sea hallado fiel. Y sabemos muy bien que Samuel fue testigo de lo que hicieron los hijos de Elí. Los veía obrar y cómo menospreciaban la casa de Dios y todo, y cómo engordaron, aprovechándose de todo eso. Sus hijos lamentablemente no siguieron el camino del Padre. Y no es porque les faltó enseñanza o ejemplo, porque si eso podía decir delante del pueblo, alguno de sus hijos podía haberle dicho, sí papá, pero vos en casa robaste, mentiste, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Nada que ver que lo que hablas en la iglesia. Y no es que seamos perfectos. Elías no era perfecto. Era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Lo importante es que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, se necesita que los hijos de Dios aprendamos esto. Y aprender esto de la obediencia. Mira, hay un ejemplo muy sencillo. Si leemos ahí en el capítulo 15, verso 22. Texto conocido. Fue a raíz, lo cuento para no leerlo y hacerlo tan largo, de una desobediencia justificada según Saúl, porque el mandamiento era
destruir al rey de los amalecitas y destruir todo lo que tenían. Y Saúl, considerando algunas cosas que le eran agradables a él, y según su comodidad, mató algunas cosas y las mejores se las dejó. Y le perdonó la vida al rey de Amalek. ¿Está bien? Amalek, sí. Le perdonó la vida. Y cuando viene Samuel, le echa la culpa al pueblo, que oyó al pueblo, que le decía que guardara, y es más, le dice, y dejamos lo mejor de los ganados para ofrecérselo a Dios. Miren cómo se tuercen las escrituras. Dios había dicho que no tenían que dejar nada, no le interesaba nada de eso a Dios. Pero Saúl, queriendo justificar su desobediencia, tuerce la escritura poniendo otra palabra, diciendo que eso era para Jehová. Qué lindo, a veces uno puede pensar, esas son las buenas intenciones, la maldad cubierta de buenas intenciones. Es para el Señor. Por eso, o como me decía uno, no voy a decir el nombre, yo robo para el pastor. Y me apareció con un par de botas nuevas en un campamento. ¿Qué tal? Era un jovencito, chico. No, ya cambió, no es así. No me trajo más botas. Pero fíjense, ¿no? Yo robo para el pastor. ¿Qué tal? Si alguno dice, sí, pero vos te encontrás. Sí, pero yo lo hago para el pastor porque el pastor necesita. Imagínense. Ahora bien, esto era algo similar, pero más grave, porque era el rey. Entonces, Samuel tiene que explicarle algo que él lo aprendió de chiquito. Que a veces lo predicamos para exhortación, pero que fue una experiencia personal de él. Y fíjense lo que le dice. 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y yo pensaba, ¿de dónde hay un ejemplo claro? Lo tiene en su niñez. Cuando Dios lo llamó, 3 veces lo llamó, y las 3 veces se levantó y fue a ver al sumo sacerdote. ¿Qué necesitaba? No, yo no te llamé, voy y acuéstate. Obedeció. Hizo lo que el otro le había dicho. La última vez que Dios le habla, Elí le dice y le enseña bien, porque entendió que era, fíjense, por eso digo, ¿no? Es como decía el Señor de los fariseos, enseñan bien pero hacen mal. Elí enseñaba bien, pero hacía mal. Elí sí se equivocó con los hijos porque no los estorbó, pero Samuel no es, pero aprendió. Primero a ser obediente, porque cada vez que le decía que vaya y se acueste otra vez, así lo hizo. Y la última vez le dijo, bueno, si te llamare el Señor Jehová es. Le tiene que decir, he aquí, estoy, habla que tu siervo, oye, y era un niño, era un jovencito. Y así lo hizo. Obedecer y prestar atención. Miren qué 2 elementos que parecen tan simples, pero que a veces son tan difíciles de realizar en nuestra vida. Él lo aprendió de chiquito, lo aplicó desde el principio. Está en esa experiencia. Obedeció textualmente lo que se le decía y luego lo que le dijo Dios. Primero lo que le dijo el sumo sacerdote. Bien podía haberle dicho, bueno, pero dejate de jorobar, ¿cuántas veces me vas a llamar? Bueno, fue y se acostó y cuando escuchó le dijo, habla Señor que tu siervo oye. Y ahí el Señor lo encontró digno para decirle todo lo que tenía que decirle. Y así como le dijo, se lo dijo a Elí, cumpliendo textualmente
las palabras de profeta. Prestó atención a todos los detalles que le dio Dios con respecto a lo que vendría. Aunque ya Elí había recibido antes la visita de un varón de Dios, que no se da el nombre, y que le dice todo lo que le habría de pasar. Pero después Samuel se lo confirma totalmente. Y era el sumo sacerdote, él era un niño. ¿No es mejor eso, obedecer, que prestar los sacrificios y el prestar atención? Dos actitudes y virtudes, podríamos decir, tan importantes, necesarias, para que cada uno sea hallado fiel. Prestar atención, obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. En 2 Crónicas 20:20, a ver quién lo puede leer, que lo encuentra rápido. A ver si no me equivoco el texto. Esto lo digo de memoria, así que me puedo equivocar. 2 Crónicas 20:20, ¿qué dice? Como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Jericó. Y mientras ellos salían, Josafat estaba de pie y dijo: Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis seguros. Dos últimas cosas, ¿no? Creed a Jehová y... ¿Cuela? Estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. Obediencia y prestar atención. Creer a Jehová y creer a sus profetas. Qué importante es estas dos cosas, que le da virtud al mensaje de la palabra de Dios. Por eso cuando predicamos el Evangelio, hay que creer, prestar atención, porque el Evangelio es de vida o de muerte, es de salvación eterna o de condenación eterna. Creed a Jehová y seréis seguros. Creed a Dios y seréis salvos, quiere decir eso. Tendréis la vida eterna. Creed a sus profetas, a sus ministros, a los que son tenidos por ministros de Jesucristo, de los cuales son irreprensibles. No es que sean perfectos, que no se le puede decir nada de lo que acá decía este siervo de Dios, delante de todo el pueblo y del rey y de Dios. Qué importante que es entonces, queridos. Cuánta bendición vamos a tener si aplicamos estas cosas. En primer lugar, para salvación y vida eterna. ¿Queremos tener esta gracia en el corazón? Cree en el mensaje del Señor Jesucristo. No trates de entenderlo mentalmente, porque es una cuestión de fe. Sencillamente, creer que Cristo murió por ti, que fue el único, no hay otro. No hay otro medio dado a los hombres para que sean salvos que el nombre del Señor Jesús. Cuando decimos nombre, hablamos de su obra, de los hechos de la cruz en el Calvario. Por eso es la bendición. Y qué importante es. ¿No es mejor obedecer? El creer a la palabra y el prestar atención. Esto es lo que nos dice la palabra. Prestar atención quiere decir abrir los oídos espirituales, entender lo que se me está diciendo, recibirlo, no con una fe ciega, sino como la fe de aquel que ve al invisible y camina por fe, no por pruebas. La fe de aquel que se mantiene en pie frente a toda contradicción, más que aquel que va en la corriente de este mundo, proclamando victorias por todos lados, hasta la primera adversidad que tiene, y entonces toda esa fe desaparece. Estos hombres alcanzaron testimonio por la fe que tenían. Él nunca había escuchado la voz de Dios. Por eso fue a verlo a Elí.
pero cuando Elí le dijo, creyó en lo que Elí le dijo. Y cuando le volvió a hablar el Señor, le contestó textualmente como Elí le dijo. La respuesta, ¿cuál fue? Absolutamente positiva en favor de él. Empezó a conocer la forma en que Dios le hablaba. Qué preciosa experiencia. Para salvación, escuchar el mensaje que golpea el corazón, que nos habla, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abre, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Al creyente, al que ya es de Cristo, debe seguir creciendo en esa experiencia, porque Samuel fue fiel durante todos los años que, ¿qué cosa? Que vivió. No fue un periodo de tiempo solamente. Quiere decir que eso fue en crecimiento. No tiene techo. Esto es lo maravilloso. Cuando hay un techo, es como decía nuestro hermano Alfredo correctamente, es porque lo hemos puesto nosotros, con nuestras excusas, nuestras justificaciones, nuestras propias argumentos, pensamientos, actitudes, todo lo que ustedes quieran. Así nos va. Y así nos va a ir. Hermano, querido amigo o amiga, si todavía no tienes a Cristo, recíbele, cree en esta palabra. Es mejor obedecer, porque el que cree será seguro. Y el que cree y atiende atentamente a la predicación de un ministro que le ofrece el Evangelio, será prosperado. Y una prosperidad que no habla desde el punto de vista económico. Eso ni se cuenta. Eso vendrá, si Dios lo permite, si Dios quiere o no. Pero no tiene por qué afectar mi vida espiritual. Porque puedo vivir en plena prosperidad, como le decía Juan a Gaio. Yo deseo que como tu alma está en prosperidad. Qué hermoso es pensar que puedo tener una prosperidad que está por encima de los pensamientos materiales que tengo, que son tan limitados, efímeros, pasajeros, que hoy están y mañana ya no van a estar. Porque en todo se cumple la misma ley. Es como la hierba y como la flor de la hierba. Crece, tiene su momento de gloria, es cortado y es echado al fuego. Mas la prosperidad que Dios puede dar, da salud, vida y vida eterna. Si hay alguien que todavía no tiene esta seguridad, por favor, le rogamos delante de Dios, como ministros de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Crea en la palabra, no en la del ministro, en la palabra escrita. Porque si alguno tiene duda que lo que dije no está acá escrito, lo invito después a que lo veamos juntos. Que lo que está escrito es lo que tiene autoridad. Y nosotros procuramos predicar esta palabra, no otra, ni torcerla, ni hacerle decir lo que no dice, ni hacerle decir lo que nosotros queremos que diga. Es la palabra. Que el Señor nos bendiga. Y si hay alguno, que hoy abra el corazón a Cristo, sabiendo que tiene seguridad, prosperidad y vida eterna. Y que si primero busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Hay alguien que todavía no tiene esta experiencia y quiere tenerla? Que levante su mano un instante. En señal de aprobación delante de Dios, no mío, ni de los hermanos. Delante de Dios, yo he creído. ¿Quién quiere creer en Cristo como su Salvador personal? Es la invitación que le damos en esta tarde. ¿Hay alguno? ¿Hay alguna? ¿O son todos ya de Cristo? ¿Tenemos esa plena seguridad?
Si es así, bueno, Dios quiera que sea así. Y que nosotros, como hermanos, los que ya somos de Cristo, bueno, afirmemos nuestro corazón en esta gracia. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.